Bueno, entonces para continuar y finalizar con esta breve descripción, quiero mostrarles otra animación que encontramos aquí sobre intercambio gaseoso y absorción de nutrientes en el organismo. Tal vez vamos a partir primero con una muy semejante, pero que solo pone foco en el intercambio gaseoso. También es un recurso de EduMedia y por lo tanto, en la medida en que estamos logueados al sistema, tenemos una suscripción que finaliza en julio, así es que podemos utilizar sin limitación de tiempo el, el dispositivo. Bueno, lo que nos muestra justamente esta animación es lo que está ocurriendo en la relación entre sistema respiratorio y sistema circulatorio. Ustedes van a ver con algo más de detalle a través del video las principales estructuras del sistema respiratorio y también del sistema circulatorio. En este caso estamos viendo una representación de las principales, eh, de los principales órganos, desde la nariz y la faringe y la laringe y la faringe, hasta los pulmones que constituyen el sistema respiratorio y que ustedes saben es el sistema especializado o encargado de permitir o de facilitar el acceso, el ingreso desde el ambiente, fundamentalmente del aire. Porque lo que el organismo utiliza del aire que absorbe o que ingresa son las moléculas de oxígeno, que en esta animación están representadas como estos círculos o esferas de color rojo. Pero el aire no solamente tiene oxígeno, sino también tiene otros gases, especialmente tiene dióxido de carbono y tiene mucho nitrógeno. Entonces, cuando respiramos, lo que ingresa a las vías respiratorias es una mezcla de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, también ingresa vapor de agua. Y esas moléculas van a ingresar a los pulmones y algunas de ellas van a ser utilizadas por el organismo y otras son simplemente desechadas. En general, tanto el nitrógeno como el vapor de agua son gases que van a ingresar y van a salir sin mayor interacción con los pulmones o con el sistema respiratorio. Mientras que el oxígeno y el dióxido de carbono sí juegan un papel en el organismo y por lo tanto se producen unos procesos que llamamos de intercambio gaseoso en el interior de los pulmones. Eh, es importante también recordar que en el aire no solo hay moléculas de algunos elementos químicos, también hay partículas de polvo, por ejemplo, y hay algunos microorganismos que el sistema respiratorio tiene que filtrar, tiene que evitar que esos microorganismos puedan ingresar a los pulmones o al resto de las vías respiratorias porque eventualmente pueden generar algún tipo de infección o daño. Así es que para eso tenemos, por ejemplo, algunas vellosidades en las fosas nasales o tenemos una mucosidad al interior de la laringe y de la faringe, de manera que aquellos, digamos, agentes extraños al organismo que puedan provocar daño sean capturados por este tipo de elementos protectores. Una vez que en los pulmones tenemos moléculas de oxígeno, entonces las células especializadas al interior de los pulmones, específicamente en lo que conocemos como alveolos pulmonares, que son justamente la estructura más pequeña que se encuentra al interior de los pulmones, que están compuestas por unas células especializadas en la absorción de oxígeno. Entonces, ese oxígeno que ingresó desde el exterior se hace parte ahora del organismo. Las moléculas, en este caso de color rojo, que van a ingresar al sistema respiratorio, van a ser absorbidas por estas células especializadas y van a ingresar, como vemos en ese momento de la animación, ingresan a los vasos capilares. Son absorbidos por las paredes de los vasos capilares
y se hacen parte entonces del torrente sanguíneo, del flujo de sangre que circula por el sistema circulatorio. En la representación del sistema circulatorio visualizamos al menos tres estructuras distintivas, ¿no? La más clara y evidente es el corazón, que está ubicado entre los pulmones, en diagonal, un poco a la izquierda del cuerpo o hacia el pulmón izquierdo. Este es el órgano principal del sistema circulatorio en la medida que es el que permite o genera la circulación sanguínea, justamente gracias a sus pulsaciones, que no es otra cosa que un movimiento muscular de compresión que es periódico. Y ese movimiento entonces lo que genera es el flujo sanguíneo, de manera que la sangre que está circulando por los pulmones tiene un recorrido, tiene un sentido determinado. La sangre en los pulmones absorbe oxígeno y entonces hablamos de sangre oxigenada o sangre que ha adquirido una mayor concentración de oxígeno. Y eso es lo que aparece en general representado en estos esquemas del sistema circulatorio como este flujo de color rojo, que corresponde a una representación de las arterias del cuerpo. Las arterias son especialmente las estructuras o los conductos del sistema circulatorio que portan o que transportan sangre con mayor concentración de oxígeno. Esta pequeña red de interconexión azul y roja que vemos al interior de los pulmones es la red de vasos capilares que se está distribuyendo, que se distribuye por el interior, digamos, no por el interior, sino que por los intersticios de todas las células de cada uno de los órganos, en este caso de los pulmones. Y esos vasos capilares, por ejemplo, envuelven a cada uno de los alveolos que les mencionaba antes, y entonces es ahí donde se va a producir ese intercambio de gases, la absorción de oxígeno. Entonces, de la misma manera en que los vasos capilares están distribuidos al interior y cubriendo cada uno de los órganos y células de la estructura mayor, en el caso de los pulmones también ocurre en cada uno de los órganos del resto del cuerpo, por ejemplo aquí en el hígado, ocurre también en los intestinos y así en cualquiera, todos los órganos que podamos considerar, en cada uno de los músculos del cuerpo, en la estructura del sistema nervioso, etc. Por supuesto, esta es una representación muy simplificada del sistema circulatorio y estamos viendo algunos órganos principales para interpretar mejor el flujo y la circulación de la sangre. Pero tenemos que entender que esto es una red que cubre completamente todas las estructuras celulares del organismo. Entonces las arterias, como decíamos, estos conductos de color rojo lo que están haciendo es transportar sangre con mayor concentración de oxígeno que fue absorbido desde los capilares en los pulmones. La sangre llega desde los pulmones al corazón y desde el corazón es impulsada al resto del cuerpo. Una vez que las células absorben el oxígeno que está siendo transportado por la sangre, entonces la sangre ahora pierde ese oxígeno, pierde una parte de la concentración de oxígeno. Entonces decimos que es una sangre más pobre en oxígeno, después de que el oxígeno ha sido distribuido a todas las células. Por supuesto, eso es algo que está ocurriendo permanentemente, no es lo que ocurra al final del proceso, porque hay muchos órganos en los cuales la sangre se distribuye. Y entonces aquí vemos que, por ejemplo, al pasar por este músculo, el oxígeno se transfiere a las células musculares, mientras que al mismo tiempo las células musculares están produciendo sustancias de desecho, justamente producto de los procesos internos que realizan para la obtención de energía, y esa principal sustancia de desecho no es otra cosa que dióxido de carbono. Básicamente lo que las células están haciendo es un proceso de combustión. Nosotros sabemos que cuando hacemos una combustión, consumimos oxígeno y como resultado o como producto generamos también dióxido de carbono. Y eso es lo que están haciendo las
las células queman oxígeno y producen dióxido de carbono como desecho. Y ese dióxido de carbono no se acumula ni al interior de la célula ni entre las células, sino que está siendo absorbido por los capilares sanguíneos. Y como la sangre sigue su flujo, ahora entonces en la representación aparece de color azul, no porque cambie de color, sino porque simplemente tiene una mayor concentración de dióxido de carbono y una menor concentración de oxígeno, es lo que llamamos sangre empobrecida. Y eso está ocurriendo en todos y cada uno de los órganos. Los órganos están absorbiendo oxígeno que proviene de la sangre y están desechando dióxido de carbono que ingresa a la sangre. Y entonces el flujo sanguíneo que tiene esta circulación predeterminada, ¿cierto? Porque es un sistema cerrado, entra por una parte y sale por el otro, pero vuelve al mismo circuito, en este caso vuelve al corazón. Las estructuras azules entonces representan lo que llamamos las venas. Las venas justamente son los conductos del sistema circulatorio especializados en el transporte de la sangre desde los órganos hasta el corazón. Entonces en el corazón lo que va a pasar es que la sangre que proviene de los órganos va a ingresar con poco oxígeno, digamos una sangre empobrecida, y el corazón nuevamente va a impulsar el flujo sanguíneo ahora a la sangre empobrecida, la transporta hacia los pulmones, y en los pulmones se reproduce el proceso de, en este caso, de absorción de oxígeno, pero a su vez de desecho de dióxido de carbono. Como vamos a ver de inmediato, el dióxido de carbono que es transportado desde los órganos hasta el corazón primero y luego los pulmones, como vemos aquí, el corazón impulsó la sangre hacia los pulmones. Ahora esta sangre empobrecida está cargada de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono, que son las partículas o moléculas azules, se van a transferir hacia las células del pulmón, y de las células del pulmón las van a desprender hacia la cavidad del sistema respiratorio para que los expulsemos al ambiente. Y ese entonces es el proceso de intercambio gaseoso que está ocurriendo a nivel pulmonar y que está ocurriendo a nivel celular en todo y cada uno de los órganos del cuerpo, y que básicamente remite a la relación entre el sistema respiratorio y sistema circulatorio. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor, puede plantearla libremente. Finalmente, y de manera más breve, quiero mostrarles esta última simulación que es análoga a la anterior, solo que aquí se incorpora a manera de comparación no solo el intercambio gaseoso, sino también el intercambio de nutrientes. Por lo tanto, visualizamos la relación o la interacción de tres sistemas del organismo. En este caso, el intercambio gaseoso, tal como en la animación anterior, exactamente igual, está representado por las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono, que serán las moléculas rojas el oxígeno y moléculas azules el dióxido de carbono. Y por otra parte están representados los nutrientes, o moléculas que son parte de los nutrientes que se obtienen desde el sistema digestivo, que son las partículas o representaciones de color verde. Estos nutrientes provienen, como vimos, de la absorción que realiza el sistema digestivo, especialmente en esta zona, ¿no? Especialmente en los órganos que son el intestino delgado, el intestino y el intestino grueso. Especialmente el intestino delgado es el que mayor cantidad de nutrientes logra absorber. Entonces vemos que las partículas de color verde entonces están transitando, no se ve el detalle por supuesto, pero estamos observando una representación de la transición de los nutrientes que se absorben desde los alimentos en el sistema digestivo hacia los vasos capilares que envuelven a todas las estructuras y todas las células, al tejido celular del intestino delgado. Entonces, a través de esos capilares es que se obtienen nutrientes, los nutrientes ingresan al torrente sanguíneo
y son transportados a todo el cuerpo de la misma manera en que son transportados los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. La diferencia es que en los pulmones no va a ocurrir, por supuesto, un intercambio de nutrientes, sino que lo único que ocurre es el intercambio gaseoso, mientras que los nutrientes se van a mantener en el torrente sanguíneo hasta que sean transportados a cada una de las células del cuerpo y sean absorbidos por las células para realizar distintos tipos de función, especialmente crecimiento y reproducción a nivel celular. Y son esos procesos los que van a permitir el funcionamiento de los sistemas y así en conjunto el funcionamiento del organismo. Podemos separar las dos representaciones poniendo el foco solo en el intercambio gaseoso y entonces vemos solo las moléculas rojas y azules. Fíjense que en el caso del sistema digestivo o el intestino en este caso, así como en el hígado, ocurre exactamente lo mismo que en los pulmones, es decir, cada una de las células del cuerpo, de cualquier sistema, está absorbiendo oxígeno y está entregando o cediendo como material de desecho dióxido de carbono. Ese intercambio gaseoso que ocurre en los órganos se transporta después como parte del sistema circulatorio, como función del sistema circulatorio a los pulmones para producir la renovación de los gases. Y si ponemos el foco en los nutrientes, entonces observamos solamente el intercambio de nutrientes, el ingreso de los nutrientes o la absorción de los nutrientes en el sistema digestivo y a su vez el proceso inverso, la entrega o la absorción de nutrientes por parte de los órganos, las células musculares en el caso de esta representación, en el brazo o en la pierna, o las células del hígado que están absorbiendo nutrientes y están procesando esos nutrientes. Y así cualquiera de los otros órganos del cuerpo, como también ocurre en el cerebro, por ejemplo. Bueno, las animaciones también permiten visualizar identificar algunas estructuras, y es algo que puede ayudarles en algunos casos. Bueno, con eso quería finalizar la presentación. ¿Hay alguien que quisiera plantear alguna duda o comentario? Bueno, si no hay inquietudes, entonces voy a dejar hasta aquí la grabación. Les anticipo que en esa parte actualizada del blog, entonces van a encontrar una actividad que va a servir de evaluación de la unidad. Como les anticipé cuando hablamos de la programación, de lo que se trata es que ustedes produzcan un recurso audiovisual en principio. El formato se lo voy a especificar en el aula, en el cual puedan dar cuenta de su comprensión de un proceso, de algunas características del cuerpo humano. Van a haber algunas alternativas para que ustedes elijan, especialmente estoy pensando en que pongan el foco en, digamos, prácticas saludables para mantener el buen funcionamiento de algunos órganos o algún sistema del cuerpo humano. Entonces les voy a indicar una pregunta clave, algunas posibles referencias para que busquen su respuesta y luego la presenten a través de este formato de audio o de audio y video, ¿ya? Eso por ahora.